El ferry rápido cortaba las olas, dejando una estela de espuma blanca mientras me alejaba del antiguo puerto de Cádiz para dirigirme a una remota isla de las Canarias. Atrás había quedado el largo viaje desde la bulliciosa Madrid, y ahora, por fin en el mar, sentía que cada ola me acercaba más a mi destino. Allí, en la base naval, estaba destinado Javier, mi marido. La brisa marina, cargada de sal, me alborotaba el pelo con el frescor de la mañana, pero mi corazón rebosaba una extraña calidez. Hoy era nuestro tercer aniversario de bodas, y había decidido posponer todos mis compromisos para darle una sorpresa en secreto. Imaginaba la cara de Javier, primero atónito, y luego desbordado de felicidad al verme en su puerta, y mi corazón se aceleraba como en los primeros días de nuestro amor. 3 años no es un tiempo largo, pero es suficiente para poner a prueba el amor de una pareja separada por la distancia como la nuestra. Javier es oficial de la Armada, su vida ligada al mar y a largas patrullas de meses. Yo, por mi parte, soy bailarina de danza contemporánea, mi vida unida a las luces del escenario en la capital. Las llamadas apresuradas y los mensajes de texto intermitentes eran nuestro único nexo. Llevábamos más de medio año sin vernos. La añoranza en mi pecho era una opresión constante, densa como la niebla del amanecer. Al atracar en el puerto, tomé el taxi de un conductor habitual para ir a la zona de los pabellones militares. El hombre me reconoció y preguntó alegremente: «Señora Isabella, ¿viene a visitar al teniente Javier? Cada día está usted más guapa». Solo sonreí, una sonrisa de felicidad que no podía ocultar. El camino de entrada a las viviendas estaba sombreado por palmeras y pinos marítimos. El suave murmullo de las olas rompiendo en la orilla sonaba increíblemente pacífico. Conocía cada rincón de aquel lugar, cada hilera de árboles. Este sitio, aunque no era mi hogar, se había convertido en el lugar al que siempre anhelaba volver, porque allí estaba Javier. De pie frente al modesto pabellón militar de una sola planta, mi corazón latía con fuerza. Empujé suavemente la verja entreabierta y entré de puntillas en el pequeño patio. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Un extraño presentimiento se apoderó de mí, pero lo descarté rápidamente. Quizás sabía que vendría y por eso no había cerrado. Respiré hondo y empujé la puerta de madera. La habitación estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el monótono girar del ventilador de techo. Y entonces, la escena que se presentó ante mis ojos me dejó helada. Todos los sonidos se desvanecieron. El espacio a mi alrededor pareció congelarse. En nuestra cama de matrimonio, Javier dormía profundamente, su espalda desnuda y musculosa subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Pero no estaba solo. Rodeándole desde atrás, abrazándolo con fuerza, había un brazo blanco y delicado de mujer. Su largo cabello negro estaba esparcido por la almohada, su rostro angelical apretado íntimamente contra la espalda de mi marido. Era Sofía, la hermana adoptiva de la que Javier me hablaba a menudo, la huérfana que, según él, había apadrinado después de que su padre, un compañero de armas, muriera en acto de servicio. Me quedé petrificada. La tarta de aniversario que sostenía en mis manos de repente se volvió pesadísima. Mis pies parecían clavados al suelo, incapaz de avanzar o retroceder. Mi garganta se sentía seca y amarga. En ese momento, la chica en la cama se movió ligeramente. Abrió los ojos y nuestras miradas se encontraron. No había en ella ni una pizca de pánico o vergüenza. Sofía me miró y una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Labios que, irónicamente, eran hermosos. Retiró lentamente su brazo del cuerpo de Javier, con tanta delicadeza que no lo despertó. Luego, se llevó un dedo a los labios, indicándome que guardara silencio. Sofía se deslizó fuera de la cama y caminó descalza sobre las frías baldosas hacia mí. Su perfume, dulce y empalagoso, me invadió las fosas nasales, provocándome náuseas. Se detuvo justo delante de mí, su mirada a la vez inocente y provocadora hasta la médula. Se inclinó hacia mi oído, su voz clara como un arroyo de montaña, pero cada palabra era como 1000 agujas clavándose en mi corazón. ¿Ya has vuelto, Isabella? Es que estoy esperando un hijo de Javier. Por favor, no montes un escándalo. Podrías afectar al bebé. La tarta en mis manos se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, igual que mi corazón en ese preciso instante. Javier se despertó sobresaltado. Se incorporó en la cama, entrecerrando los ojos hacia la puerta. Al reconocerme, su rostro se iluminó con una alegría inmensa. Pero esa alegría fue rápidamente reemplazada por la confusión y el pánico al ver a Sofía de pie justo frente a mí. Isabella, ¿qué? ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo has llegado? ¿Por qué no me avisaste? Javier se apresuró a cubrirse el pecho desnudo con la delgada sábana. Su voz tartamudeaba. No le respondí.
Mis ojos seguían fijos en Sofía. La chica estaba allí, con los brazos cruzados, una expresión de indiferencia cruel en su rostro. Sus palabras aún resonaban en mis oídos, taladrando mi mente como un veneno. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me estuviera estrangulando. Al ver mi silencio, Javier se levantó de la cama. Se acercó a mí, con la intención de tomar mi mano, pero yo retrocedí un paso. Se detuvo en seco mirándome a mí y luego a Sofía, tratando de explicarse. Cariño, no lo malinterpretes. Sofía. Ella vino a cuidarme porque tenía fiebre. Debe haberse quedado dormida del cansancio. No ha pasado nada. ¿Dormida del cansancio? Por fin pude hablar, mi voz ronca y temblorosa. ¿Dormida del cansancio abrazada a mi marido en mi propia cama? Javier, ¿me tomas por idiota? Me volví hacia Sofía, mi voz se endureció. ¿Qué acabas de decir? Repítelo para que mi marido lo oiga. Sofía adoptó una expresión asustada, bajó la cabeza y se retorció el borde de la blusa. Yo no he dicho nada. Seguro que lo has oído mal, Isabella. ¿Oírlo mal? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Has dicho que esperas un hijo suyo. Me has pedido que no monte un escándalo. ¿Acaso me lo susurró el viento del mar? Al oír esto, Javier se quedó paralizado. Se giró bruscamente para mirar a Sofía, luego a mí, su rostro cambiando de color. Agitó las manos apresuradamente, su tono se volvió más severo. ¿Qué tonterías dices, Isabella? Sofía es solo una niña. ¿Cómo podría decir algo así? Seguro que lo has entendido mal. Estás cansada del viaje y no tienes la cabeza clara. Intentó tomar mi brazo, pero me zafé. Le miré directamente a los ojos, buscando un atisbo de verdad, pero solo encontré encubrimiento y evasión. ¿Todavía la defiendes? ¿No ves lo absurdo que es todo esto? Javier suspiró. Su rostro se tornó cansado y algo fastidiado. Me llevó al salón, lejos de Sofía, y bajó la voz, intentando parecer comprensivo. Isabella, escúchame. Sofía es la hermana de Mateo, el hombre que se sacrificó para salvarme la vida en aquella tormenta en el mar. Sus padres murieron hace mucho tiempo. Está completamente sola. Ha sufrido mucho desde pequeña, su carácter es un poco infantil. La considero mi hermana. Tengo la responsabilidad de cuidarla y protegerla. Eres mi esposa. Tienes que entenderme. No seas mezquina con ella. Mezquina. Esa palabra fue como un jarro de agua fría en mi cara. Había cruzado miles de kilómetros, trayendo conmigo toda mi añoranza y mi amor para sorprenderle. ¿Y qué recibía a cambio? Una escena insoportable y la acusación de ser mezquina. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me las tragué. ¿De qué serviría llorar ahora? Solo me haría parecer más patética a sus ojos. Miré a Javier, al hombre que había amado y en quien había confiado durante tantos años. Ahora me parecía un completo extraño. Estaba allí, usando una deuda de gratitud, usando la desgracia de otra chica como arma para exigirle a su esposa que aceptara una realidad inaceptable. Mi corazón se heló. El matrimonio que tanto me había esforzado por construir, quizás ya tenía grietas que nunca había visto. La atmósfera en la pequeña habitación se volvió asfixiante, densa por las acusaciones y el silencio. Javier me miró. Y su expresión ya no era la de la turbación inicial, sino una tristeza profunda. Una impotencia como si estuviera atrapado entre dos corrientes. No dijo nada más, solo caminó en silencio hacia el viejo armario de madera en la esquina. El chirrido de la puerta al abrirse sonó lúgubre en la quietud. Sacó un álbum de fotos viejo y gastado, casi deshecho. Pasó las páginas con cuidado y se detuvo en una fotografía en blanco y negro, amarillenta por el tiempo. La tomó, se acercó y me la mostró. Mira, este es Mateo. En la foto, dos jóvenes soldados se abrazaban por los hombros, sonriendo radiantes, con la piel curtida por el sol y el viento del mar. Uno era Javier, 5 años más joven, con un rostro aún aniñado pero con una mirada ya firme. El otro, con una sonrisa bondadosa y un rostro afable, era Mateo, el compañero del que Javier me hablaba a menudo. Esperé en silencio a que continuara. Javier suspiró. Su voz se volvió grave, teñida de un recuerdo lejano. Aquella noche, el mar estaba embravecido. Nuestro patrullero tuvo un problema, y ambos caímos por la borda. Las olas eran gigantescas, parecían querer tragárselo todo. Yo estaba casi sin fuerzas, pero Mateo, él se esforzó por ayudarme a nadar hacia un saliente rocoso. Cuando el equipo de salvamento marítimo nos encontró, solo quedaba una balsa salvavidas. Mateo, sin dudarlo un instante, la empujó hacia mí y me dijo: «Tienes que vivir, Javier. Tu mujer y tu futuro hijo te esperan. Y a mi hermana Sofía, por favor, a partir de ahora,
Cuídala como si fuera la tuya. Hizo una pausa, sus ojos enrojecidos. Justo después de decir eso, una ola enorme se lo llevó. Nunca más lo encontraron. Isabella. Le debo la vida. Juré ante su retrato que cuidaría de Sofía, que no dejaría que sufriera ninguna injusticia en este mundo. La historia de Javier me encogió el corazón. Comprendí su dolor, su remordimiento y el peso de esa deuda de gratitud que había llevado sobre sus hombros durante años. Para un militar como él, un juramento es más importante que la propia vida. Miré de reojo a Sofía. Seguía escondida detrás de Javier, sus pequeños hombros temblando, la cabeza gacha como si intentara ocultar las lágrimas. Parecía tan desvalida, tan frágil, pero esa pizca de compasión no pudo disipar la creciente inquietud en mi interior. Un juramento es sagrado, el sacrificio de un compañero es digno de respeto, pero eso no significaba que tuviera derecho a usarlo como escudo para una relación ambigua. Y mucho menos significaba que tuviera derecho a exigirme a mí, su esposa, que aceptara la presencia de otra mujer en nuestro matrimonio de una manera tan inaceptable. Le devolví la foto a Javier, mi voz mucho más calmada. Entiendo el sacrificio de Mateo y respeto tu juramento. Pero cuidar no significa compartir la misma cama. Javier, la línea entre el afecto y el amor, entre la responsabilidad y la ceguera, a veces es muy fina. Dicho esto, me di la vuelta, entré en el dormitorio y cerré la puerta, dejando a Javier solo con la vieja fotografía y sus pesados recuerdos. Sabía que esta deuda de gratitud sería un muro invisible entre nosotros, y que probablemente también sería la excusa para todas las futuras equivocaciones. Tras la conversación de aquel día, el ambiente en casa se volvió aún más pesado. Javier y yo apenas nos dirigíamos la palabra. Él intentaba evitarme, y yo no quería iniciar otra discusión inútil. Sofía, ahora con la sólida protección de Javier, parecía haberse vuelto más audaz. Ya no mostraba esa timidez temerosa, sino que se movía por la casa con total naturalidad, como si fuera la dueña. Había decidido irme al día siguiente, pero el primer ferry no salía hasta dentro de 2 días. No me quedó más remedio que quedarme, viviendo horas de asfixiante tortura. Esa tarde, decidí ir a la cocina y preparar una cena en condiciones. Quizás quería aferrarme a un ápice de normalidad, un poco de calor familiar antes de que todo se rompiera por completo. Cociné todos los platos favoritos de Javier, platos que hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de prepararle. La cena estaba servida. 3 personas sentadas alrededor de una pequeña mesa de madera. El silencio era absoluto, solo se oía el leve tintineo de los cubiertos. Me serví un trozo de estofado de ternera. Antes de que pudiera probarlo, Sofía rápidamente se sirvió 3 trozos grandes. Su gesto, aunque parecía inocente, me hizo fruncir el ceño. Durante toda la cena, apenas apartó la vista del plato de carne, comiendo a toda prisa como si temiera que alguien se la quitara. Yo guardé silencio, intentando no prestarle atención. Pero Javier sí lo hizo. Vio que el plato de Sofía estaba casi vacío, y sin dudarlo, tomó el último trozo de carne del plato, un trozo de morcillo, especialmente tierno, que le había guardado a él, y lo puso en el plato de Sofía. Luego se volvió hacia mí, su voz suave, pero sonaba como una orden. Isabella, eres la cuñada, la mayor. Cédele un poco. Ella ha carecido de afecto desde niña. Siempre ha pasado penalidades para comer. No le des importancia. Sus palabras hicieron que los cubiertos se detuvieran en mis manos. Un dolor sordo volvió a oprimirme el pecho. ¿Ceder? Ya le había cedido a mi propio marido, ¿y ahora también tenía que cederle un bocado de comida? Miré a Javier y luego a Sofía. Ella bajó la cabeza. Sus hombros volvieron a temblar como si se sintiera ofendida. Murmuró. Gracias, Javier. Lo siento, Isabella. Lágrimas de cocodrilo. El papel de víctima desamparada. Sentí que la comida en mi boca se volvía amarga. Ya no podía tragar más. Dejé los cubiertos sobre la mesa, intentando que mi voz no temblara. Comed tranquilos, yo ya he terminado. Estoy un poco cansada, me retiro a descansar. Me levanté y me fui sin mirar atrás. A mi espalda oí el suspiro de Javier y la voz melosa de Sofía. Mira, Javier, has vuelto a enfadar a Isabella. ¿Y si le devuelvo este trozo de carne? No, cómetelo tú. Ella es así de infantil. Se le pasará en un rato, respondió Javier, su tono lleno de indulgencia y cariño. Cerré la puerta de la habitación de un portazo, impidiendo que esos sonidos llegaran a mis oídos. Me dejé caer al suelo, con la espalda apoyada contra la fría puerta. No lloré. Las lágrimas a estas alturas eran inútiles. Solo sentía una extrañeza aterradora. ¿Era ese hombre de ahí fuera realmente el marido que había amado durante años? ¿O había sido reemplazado por otro, un hombre cegado por algo llamado responsabilidad?
¿Dispuesto a herir a su esposa? Me habían convertido en la intrusa, en la mezquina y egoísta, en mi propia casa. Esa noche apenas pegué ojo. El sonido de las olas, que siempre me había traído paz, hoy sonaba ruidoso y perturbador. Cada ola que rompía en la orilla parecía ahondar en mi dolor. Me acosté de espaldas a Javier, fingiendo dormir, pero mi mente estaba más despierta que nunca. La imagen de la cena, las palabras de Javier y la fugaz mirada triunfante de Sofía daban vueltas en mi cabeza. Intenté encontrar una excusa para Javier, que solo era un hombre demasiado leal, cegado por una deuda de gratitud. Pero no podía seguir engañándome. Esto ya no era una cuestión de lealtad, era una elección, y en cada una de sus elecciones, yo quedaba en segundo lugar. Su indulgencia había alimentado la desfachatez de Sofía, convirtiéndome en una idiota en mi propio matrimonio. No podía quedarme aquí ni un segundo más. Si me quedaba, no solo perdería el amor, sino también mi propia dignidad. Me levanté sigilosamente y caminé descalza por el suelo frío hacia la ventana. Afuera, una luna menguante colgaba en un cielo lleno de estrellas. El mar nocturno era inmenso y tranquilo. Me sentí como esta isla, sola y atrapada en una tristeza sin salida. Tenía que irme, tenía que escapar de esta farsa en la que me habían obligado a ser la actriz secundaria. Una decisión firme se formó en mi mente. Regresé en silencio a la cama y cogí el móvil que había escondido bajo la almohada. La tenue luz de la pantalla iluminó mi rostro. Busqué en mi agenda el número de Carmen, la directora de mi compañía de danza. Con dedos temblorosos, pulsé el botón de llamar. Después de un par de tonos, una voz somnolienta respondió al otro lado. «Diga, Isabella, ¿qué pasa para que llames a estas horas?» Respiré hondo, intentando mantener la voz lo más calmada posible, y salí al balcón, cerrando la puerta suavemente. «Carmen, perdona por molestarte. Oye, ¿aquella plaza para el traslado a la península sigue disponible?» Carmen pareció despertarse del todo. «Sí, sigue libre. Una compañera se ha jubilado anticipadamente y hay una vacante». «Pero, ¿qué ocurre? Estás de vacaciones. ¿Ha pasado algo con Javier?» Me contuve para no sollozar. No es nada, Carmen. Es solo que ha surgido un imprevisto familiar y necesito volver urgentemente. Y creo que me quedaré en la península una larga temporada. ¿Podrías arreglarlo para mí?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego Carmen suspiró. «Entiendo. ¿Lo has pensado bien? Las cosas de pareja no se pueden decidir a la ligera». «Lo he pensado muy bien, Carmen». Mi voz sonó firme. «Por favor, ayúdame». «De acuerdo», respondió Carmen. «Entonces, descansa tranquila. Mañana por la mañana, en horario de oficina, tramitaré tu traslado. Dile a Javier que la compañía tiene una actuación imprevista y que te exigen volver de inmediato. Te enviaré toda la documentación más tarde». «Muchísimas gracias, Carmen», susurré, inmensamente agradecida. A la mañana siguiente, le dije a Javier que la compañía tenía una actuación urgente y que debía regresar a la península de inmediato. Él solo asintió con un sin hacer más preguntas. Quizás mi partida en este momento le suponía un alivio. Incluso dijo que le pediría a alguien que me llevara al puerto. Esa indiferencia reforzó aún más mi decisión. Mi ferry salía mañana por la tarde. Tenía un último día en esta isla. Pasé la mañana haciendo el equipaje, guardando los escasos recuerdos de 3 años en un rincón de la maleta. Cada objeto evocaba un recuerdo, algunos dulces, otros amargos. Me esforcé por no sumergirme en ellos. Era hora de poner punto y final. Al mediodía, la radio de la base anunció de repente que un fuerte temporal se dirigía al Atlántico, y se esperaba que afectara directamente a la zona de la isla en los próximos 2 días. Se ordenó a todos los barcos que permanecieran en puerto. Eso significaba que mi ferry de mañana sería cancelado. Me quedaría atrapada aquí, con Javier y Sofía. En medio de la tormenta que se avecinaba, una pesada ansiedad se apoderó de mí. Inmediatamente, la unidad comenzó a distribuir raciones de emergencia a las familias. Arroz, fideos instantáneos, conservas y algo de carne y pescado congelado, suficiente para unos 10 días. Javier trajo la bolsa de comida. Me dijo que la guardara bien en el congelador y se fue apresuradamente a la unidad para una reunión de emergencia sobre el plan de prevención del temporal. La casa quedó en silencio, solo Sofía y yo. Ella miró la bolsa de comida con un brillo extraño en los ojos. No le di mucha importancia. Simplemente me fui a la habitación a descansar, con la mente abrumada por los pensamientos. Me quedé dormida sin darme cuenta, hasta que me despertó un intenso y delicioso aroma que venía de la cocina. Me extrañó, porque desde que llegué, nunca había visto a Sofía cocinar. Salí, y lo que vi me dejó atónita. En el fuego,
Una enorme olla de sopa hervía a borbotones, desprendiendo un vapor denso. Sofía estaba allí, con un cucharón en la mano, probando alegremente el caldo. Lo que me horrorizó fue ver, junto a la cocina, sobre la tabla de cortar, todos los envases vacíos, toda la ternera, el atún y las costillas de cerdo congeladas que la unidad acababa de darnos para 10 días. Todo estaba ahora en su olla. Sentí que la sangre me hervía. Me acerqué rápidamente. Mi voz no podía ocultar la ira. Sofía, ¿qué demonios estás haciendo? Toda esta carne y pescado son las reservas para los 10 días de tormenta. ¿Cómo has podido cocinarlo todo de una sola vez? Sofía se dio la vuelta, con una expresión de inocencia total. Parpadeó y dijo, es que he visto que Javier trabaja mucho últimamente, y con la preocupación del temporal. Solo quería prepararle una sopa bien contundente para que recuperara fuerzas. No sabía que eran las reservas. Lo siento, Isabella, lo siento. Una disculpa tan ligera como el aire. No podía creer su descaro. Esto no era inocencia, era un acto de sabotaje deliberado. Sabía perfectamente que la isla iba a quedar aislada. Sabía lo importante que eran esas provisiones, y aún así lo hizo. Era una declaración de guerra, una provocación descarada. Señalé la olla, mi voz temblando de rabia. ¿Crees que con un lo siento se arregla todo? Durante el temporal, sin barcos, ¿qué vamos a comer en los próximos días? ¿Fideos instantáneos y latas? En ese momento la puerta se abrió de golpe y Javier entró, todavía con el uniforme militar salpicado de lluvia. Vio la tensión en el ambiente, miró la humeante olla de sopa, luego a mí y a Sofía, y frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que pudiera decir nada, Sofía corrió hacia Javier, con el rostro desencajado y la voz llena de agravio. Javier, yo solo quería prepararte una buena comida. Pero Isabella me ha regañado. Dice que soy una saboteadora. Yo. No lo hice a propósito. Javier me miró a mí y luego a Sofía, que se escondía detrás de él con cara de víctima. Su mirada mostró una breve indecisión, pero rápidamente fue reemplazada por la seriedad de un comandante acostumbrado a dar órdenes. Sin preguntar más sobre la causa, se puso de su lado casi de inmediato. Miró la olla humeante y luego se volvió hacia mí, su voz grave, con un reproche que no intentó ocultar. Isabella, sea lo que sea, las cosas se hablan con calma. ¿Por qué le has gritado así? Tenía buena intención, solo que no sabe calcular. Tú eres la mayor, deberías enseñarle. Buena intención, casi me eché a reír. Una buena intención desastrosa. Una buena intención que podría condenarnos a los 3 a comer fideos durante más de una semana en medio de una tormenta. Respiré hondo, conteniéndome para no estallar. Javier, esto no es una cuestión de buena intención, son todas nuestras provisiones de emergencia. El temporal está a punto de llegar. ¿Eres militar? Deberías entender la gravedad de esto mejor que yo. Lo entiendo, respondió Javier, pero su tono demostraba lo contrario. Pero ya está hecho. ¿De qué sirve regañarla ahora? La comida ya está cocinada. La dejaremos enfriar, la guardaremos en la nevera y la iremos comiendo. Con el frío que hace, seguro que no se estropea enseguida. Lo dijo con una ligereza pasmosa, como si el error de Sofía fuera una nimiedad sin importancia. Su ceguera y su protección hacia ella hicieron que mi ira estallara. ¿Comerla poco a poco? ¿Comer la misma sopa de carne durante 10 días seguidos? ¿Has pensado en cómo me siento yo? ¿O es que con tal de tener algo que llevarse a la boca es suficiente? Mi resistencia pareció agotar la paciencia de Javier. Su rostro se endureció, su voz se volvió fría y distante. Me miró directamente a los ojos, cada palabra un puñal en mi corazón. Isabella, deja de ser irracional. Eres la mujer de un militar. ¿No puedes soportar una pequeña dificultad? Mis compañeros ahí fuera, en el mar, tienen que comer galletas secas y beber agua de lluvia para mantenerse en sus puestos. Nosotros estamos en una casa caliente, con una olla de estofado para comer. Ya es una suerte. No hagas un drama por una tontería. La mujer de un militar. Esas palabras, de nuevo, de la boca de mi propio marido. Hubo un tiempo en que me sentí inmensamente orgullosa de ese título. Había renunciado voluntariamente a las brillantes luces de los escenarios de la ciudad. Había aceptado una vida de carencias en una isla remota. Todo por esas palabras. Pensaba que ser la mujer de un militar significaba sacrificio, comprensión, ser la retaguardia firme para mi marido. Pero nunca pensé que un día se convertiría en una corona de espinas. Una excusa para obligarme a aceptar toda injusticia, a tolerar hasta lo más irracional. Las palabras de Javier fueron como un cubo de agua helada sobre mi ira, apagándola y dejando solo un humo amargo que me escocía los ojos. Ya no quise discutir más. Cualquier palabra era inútil. Había perdido.
Había perdido en mi propio matrimonio, ante un hombre al que una vez amé con todo mi corazón. Miré a Javier y luego a Sofía, que sonreía detrás de él, y esbocé una sonrisa amarga. Sí, lo entiendo. Soy la mujer de un militar. Debo saber aguantar las dificultades. He sido yo la que se ha equivocado. Siento haberlos molestado. Dicho esto, me di la vuelta en silencio y entré en mi habitación. No quería que vieran las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Oí a Javier suspirar aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Le dijo con dulzura a Sofía: «Venga, no pasa nada. Sirve la cena. Seguro que la sopa está deliciosa». El tintineo de los platos, las risas ahogadas. Todo parecía pertenecer a otro mundo, un mundo al que yo ya no pertenecía. Esa noche no pude dormir. El viento afuera aullaba cada vez más fuerte, silbando a través de las rendijas de las ventanas como un lamento. El temporal se acercaba, y una tormenta se desataba también en mi interior. Me acurruqué en un rincón de la cama, sintiendo un frío que no solo provenía del viento marino, sino también del hombre que yacía a mi lado. Javier dormía profundamente, su respiración regular, como si los acontecimientos de la tarde no hubieran afectado en absoluto su sueño. A la mañana siguiente, la isla amaneció sumida en un color grisáceo. Nubes negras y turbulentas cubrían el cielo. El viento soplaba en ráfagas violentas, doblando los pinos. La unidad había decretado el confinamiento. Nadie podía salir de casa. Nuestra pequeña vivienda se convirtió en una jaula asfixiante. Javier estaba pegado a la vieja radio, siguiendo las noticias del temporal. Sofía, sentada en el sofá abrazando un cojín, lanzaba miradas furtivas a Javier. El silencio era aterrador, solo roto por el rugido del viento y el crepitar de la radio. De repente, Sofía rompió a llorar a lágrima viva, su llanto destrozando la pesada quietud. Javier se sobresaltó, apagó la radio y se acercó a ella. «Sofía, ¿por qué lloras? ¿Qué ocurre?» Sofía levantó sus ojos anegados en lágrimas, con un aspecto increíblemente desvalido. «Yo echo de menos a mis padres. Tengo miedo. Quiero llamar a mi tío al pueblo, solo para oír la voz de un familiar». Javier suspiró y le dio una palmadita en el hombro para consolarla. «Tranquila, no llores más. Con este temporal, las líneas telefónicas seguro que están cortadas. No podrás llamar. Pero no te preocupes, estoy aquí contigo, todo irá bien». Pero Sofía parecía no oírle. Negó con la cabeza frenéticamente. Se levantó de un salto, su voz al borde de la histeria. «No, tengo que llamar. Tengo que llamar como sea. La cabina telefónica pública al final de la calle seguro que funciona. Tengo que ir». Dicho esto, se lanzó hacia la puerta como una loca. Javier y yo nos quedamos atónitos. Me levanté para detenerla. «Sofía, no vayas, es muy peligroso ahí fuera». Pero Javier fue más rápido. La agarró del brazo y le espetó. «¿Estás loca? Salir ahora es buscar la muerte». «No me importa, tengo que ir», gritó Sofía, luchando por soltarse. El forcejeo duró unos minutos. Incapaz de convencerla, Javier se giró de repente hacia mí, sus ojos inyectados en sangre por la rabia, y descargó toda su frustración sobre mí. «Isabella, ¿por qué te quedas ahí parada como una estatua? ¿No puedes sujetarla? Todo es por tu culpa. Si no la hubieras hecho sentir mal, no se habría puesto así». Me quedé helada. Otra vez mi culpa. A sus ojos, cualquier cosa mala que pasara en el mundo parecía ser culpa mía. Antes de que pudiera reaccionar a su absurda acusación, Javier me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta. «Vamos. Vienes conmigo. Tenemos que traerla de vuelta», gritó, su voz ahogando el sonido del viento. «No, Javier, estás loco. Es un temporal de fuerza 8. Intenté resistirme, pero mi fuerza no era rival para la de un militar como él». Sin decir palabra, abrió la puerta de par en par. Una ráfaga de viento brutal entró en la casa, arrasándolo todo. Con una mano sujetó la puerta, y con la otra me sacó a la fuerza a la tormenta. La lluvia me azotaba la cara, quemándome la piel. El viento era tan fuerte que sentí que iba a salir volando. Me arrastró sin rumbo, sumergida en la tormenta de la naturaleza y en la tormenta que devastaba mi alma. Sabía que esto no era un rescate, era un castigo. Tuvimos que avanzar casi a rastras contra el viento. Sus gritos llamando a Sofía se los tragaba el vendaval, perdidos y desesperados. No entendía por qué tenía que estar yo allí, en medio de la furia del cielo y la tierra, buscando a alguien que había provocado deliberadamente toda esta situación. Pero mi resistencia era inútil. Javier era como una bestia herida, había perdido la razón, solo sabía avanzar. Creía que Sofía estaba en peligro y que era su responsabilidad salvarla a toda costa. Por suerte, Sofía no había ido lejos.
Estaba acurrucada bajo el alero de una garita de vigilancia abandonada, a menos de 200 metros de casa. Estaba empapada y temblaba. Pero en sus ojos, cuando nos vio, brilló un destello de victoria que solo yo percibí. Su farsa había sido un éxito rotundo. «Sofía, ¿estás bien?» Javier corrió hacia ella. Se quitó apresuradamente el único impermeable que llevaba y se lo puso. La abrazó, su voz llena de preocupación y angustia. «¿Cómo has podido ser tan imprudente? ¿No sabes lo peligroso que es?» Sofía hundió la cabeza en el pecho de Javier, sollozando. «Tenía tanto miedo, Javier. Pensé que no volvería a verte». Javier le dio unas palmaditas en la espalda temblorosa. Luego se giró hacia mí, sus ojos todavía marcados por la ira. No dijo nada, solo me hizo un gesto para que ayudara a Sofía a volver. La escena era ridícula. Yo, la esposa legítima, tenía que ayudar a la amante de mi marido a volver a casa, mientras yo misma temblaba de frío y miedo. El camino de vuelta fue aún más difícil. Javier dedicó casi todas sus fuerzas a proteger a Sofía, dejándome a mí tambaleándome detrás. Varias veces estuve a punto de ser derribada por el viento, pero él ni siquiera miró atrás. En sus ojos, en ese momento, solo existía la seguridad de su frágil hermanita adoptiva. Finalmente, llegamos al pequeño patio frente a la casa. Javier ayudó a Sofía a subir los escalones y la empujó dentro primero. Justo cuando puse el pie en el último escalón para entrar, se oyó un estruendo. La pesada puerta de madera se cerró de golpe justo delante de mí. El sonido seco y frío del cerrojo al echarse resonó en el aire. Me quedé atónita, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Me había encerrado fuera. Mi marido me había encerrado fuera, en medio de una tormenta en su punto álgido. Golpeé la puerta con fuerza, gritando contra el viento. «Javier, abre la puerta. ¿Qué estás haciendo?» Desde dentro, su voz llegó distorsionada por la lluvia y el viento, pero lo suficientemente clara para que entendiera cada palabra cruel. «Tengo que cerrar bien, o el techo volará. Sofía tiene fiebre, tengo que cuidarla primero. Tú eres de la costa, sabrás apañártelas para entrar luego. Sabrás apañártelas». Me quedé paralizada en medio de la tormenta. El agua de la lluvia se mezclaba con mis lágrimas. Mi cuerpo entero temblaba violentamente. No por el frío, sino por un dolor insoportable. Este golpe fue aún mayor que verlos juntos en la cama. Aquello fue una traición de pensamiento. Esto era un abandono. Me había abandonado, a su esposa, para quedarse dentro cuidando de otra mujer. Dejé de golpear la puerta. Cualquier esfuerzo era inútil. Me quedé allí, con la espalda pegada a la puerta de madera, intentando encontrar un mínimo refugio contra las ráfagas de viento que me azotaban como látigos. Pero fue en vano. El viento soplaba desde todas partes, la lluvia me golpeaba la cara sin piedad. Estaba empapada, helada hasta los huesos. Pero el frío de mi cuerpo no era nada comparado con el frío que envolvía mi corazón. Pensé que iba a morir. De frío, de agotamiento, o por algún trozo de escombro que volara desde los tejados cercanos. ¡Qué ironía! Había cruzado medio país buscando la felicidad, solo para encontrar la muerte aquí, justo en la puerta de la casa que una vez llamé hogar. Mi dolor se transformó en un extraño vacío. Ya no sentía miedo ni resentimiento. Todo parecía haber llegado al colmo del absurdo. De repente, un crujido aterrador provino del tejado de enfrente. Levanté la vista y en el destello de un relámpago, vi una gran plancha de metal arrancada por el viento. Flotaba en el aire como una guillotina gigante. Y luego se precipitó directamente hacia mí a una velocidad vertiginosa. Me quedé inmóvil, mis pies como raíces en el suelo. En ese instante, no tuve intención de huir. Quizás terminarlo todo así era una liberación. Pero justo cuando la plancha estaba a solo unos metros de mí, la puerta a mi espalda se abrió de golpe. Una figura se abalanzó hacia afuera, rápida como un rayo. Era Javier. Sin decir una palabra, usó toda su fuerza para empujarme y hacerme caer dentro de la casa. En el mismo instante, la plancha de metal cayó, rozando su ancha espalda. Se oyó un chirrido ensordecedor, seguido de un gemido de dolor de Javier. La plancha se clavó en el patio de tierra, a solo unos centímetros de donde yo había estado de pie. Todo sucedió demasiado rápido. Todavía estaba en el suelo, en estado de shock. Javier entró tambaleándose, agarrándose el hombro. La sangre de un corte profundo en su espalda comenzaba a brotar, manchando de rojo su camisa blanca. Sofía salió corriendo del dormitorio, y al ver la escena, soltó un grito agudo. Javier ignoró su herida. Corrió a ayudarme a levantar, su voz temblando de pánico. «Isabella, ¿estás bien?» Lo miré. Miré la herida sangrante en su espalda, su rostro pálido por el dolor y el miedo.
Me había salvado. No había dudado en usar su propio cuerpo para protegerme de la muerte. Un acto heroico. Si hubiera sido antes, quizás me habría conmovido hasta las lágrimas, lo habría abrazado y lo habría olvidado todo. Pero ahora, no sentía nada. Ni gratitud, ni conmoción, ni siquiera ira. Mi corazón estaba vacío. Al fin y al cabo, ¿podía este acto de salvación borrar el acto de abandono de momentos antes? Una herida en la piel sanará. Pero una herida en el corazón deja una cicatriz para siempre. Me había salvado ahora, pero él mismo me había empujado a la muerte solo unos minutos antes. Negué suavemente con la cabeza y aparté su mano. Estoy bien, mi voz sonaba extrañamente tranquila. Preocúpate primero de tu herida. Dicho esto, me levanté y entré en silencio en la habitación, ignorando sus llamadas y los sollozos de Sofía a mis espaldas. El temporal pasó, dejando tras de sí un paisaje de desolación. Árboles caídos, tejados arrancados, y la pequeña isla sumida en un silencio inquietante. En la habitación, ayudé a Javier a desinfectar y vendar la herida de su espalda. Él permaneció inmóvil, sin una queja, solo fruncía el ceño de vez en cuando al contacto del antiséptico. Hice todo de forma mecánica, silenciosa como una sombra, sin una pregunta, sin una pizca de compasión. Para mí, este era el último acto de una esposa antes de poner fin a su papel. Isabella, lo de anoche, comenzó Javier rompiendo el silencio. Lo siento, estaba completamente fuera de mí. No importa, respondí, mi voz tan serena que me sorprendió a mí misma. Lo pasado, pasado está. Descansa. No quería oír más explicaciones. Una disculpa tardía, como un rescate tardío, ya no tenía sentido. Recogí el botiquín y volví en silencio a mi habitación. Mi maleta ya estaba hecha desde el día anterior. Saqué un trozo de papel y escribí unas pocas líneas. Me voy. Te dejo los papeles del divorcio sobre la mesa. Fírmalos y envíamelos a la dirección de mis padres. Gracias por todo. Coloqué la nota junto a los papeles del divorcio ya firmados y saqué la maleta de la habitación. Javier se había quedado dormido por el agotamiento y el dolor. Sofía estaba en su cuarto. Salí de la casa sin que nadie se diera cuenta, tan ligera como el viento. El cielo después del temporal era de un azul increíble, como recién lavado. El sol brillaba, pero el aire aún era fresco. Caminé hasta la estación marítima, con una extraña sensación de paz. Esta isla, donde había invertido 3 años de mi juventud, ahora era solo una prisión de la que anhelaba escapar. El primer ferry después del temporal no salía hasta el mediodía. La terminal estaba más concurrida y ruidosa de lo habitual. Todos parecían cansados pero felices de volver a la península. Encontré un rincón tranquilo en la sala de espera, me senté y abracé mi maleta. Solo necesitaba subir a ese barco y todo habría terminado. Empezaría una nueva vida. Una vida sin Javier, sin Sofía, sin deudas de gratitud ciegas. Al cabo de un rato, un presentimiento me dijo que alguien me estaba observando. Levanté la vista y mi corazón dio un vuelco. A lo lejos, cerca de la taquilla, estaba Sofía. No me miraba a mí, sino que hablaba por teléfono con alguien, aunque sus ojos se desviaban rápidamente hacia mí de vez en cuando. Una mirada llena de cálculo. Luego vi, cerca de la entrada, a un grupo de 3 hombres de aspecto sospechoso. Iban de paisano, pero su actitud era amenazante, sus ojos escudriñando el lugar como si buscaran algo. Una sensación de inquietud me invadió. ¿Por qué estaba Sofía aquí? ¿Qué hacía? ¿Y por qué su mirada era tan furtiva? Vi que Sofía colgaba el teléfono. Luego, asintió levemente hacia el grupo de hombres. Un gesto discreto, pero que no pasó desapercibido para mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era una coincidencia. Algo muy malo estaba a punto de suceder. Me levanté rápidamente con mi maleta, con la intención de perderme entre la multitud. Pero ya era demasiado tarde. El grupo de hombres comenzó a caminar hacia mí. El bullicio de la terminal se convirtió en un telón de fondo borroso. Mi atención se centró únicamente en esas 3 figuras que se acercaban. Mi instinto gritaba peligro. Me di la vuelta a toda prisa, arrastrando la maleta en dirección contraria, tratando de fundirme con la multitud. Pero fueron demasiado rápidos. Un hombre corpulento me bloqueó el paso. Los otros 2 me flanquearon. «Hola, señora Isabella», dijo el que parecía el jefe, con voz ronca y una sonrisa desagradable. Su marido tiene un asuntillo que necesita su ayuda para resolver. Venga con nosotros, por favor. ¿Quiénes sois? No voy a ninguna parte, grité, intentando llamar la atención. Pero en un lugar tan ruidoso y caótico, mi grito fue como una gota en el océano.
La gente apenas miraba antes de seguir con sus asuntos. Quizás pensaron que era una simple disputa familiar. El hombre no dijo más. Hizo una seña, y al instante, uno de sus secuaces me tapó la boca con un pañuelo impregnado de un olor fuerte y nauseabundo. Al mismo tiempo, una furgoneta blanca se detuvo bruscamente a nuestro lado. La puerta se abrió. Luché con todas mis fuerzas, pero rápidamente me abandonaron. Todo a mi alrededor se volvió borroso y luego se sumió en la oscuridad. Cuando desperté, mi cabeza todavía zumbaba. Me encontré en un viejo almacén que apestaba a pescado seco y a humedad. Mis manos y pies estaban atados a una silla de madera. La escasa luz que se filtraba por las rendijas del techo era suficiente para ver que no estaba sola. En una silla frente a mí, también atada, estaba Sofía. Lloraba desconsoladamente, su rostro una máscara de terror y desamparo, pero, por alguna razón, no sentí ni una pizca de compasión. Al observar más de cerca, vi que sus ataduras parecían mucho más flojas que las mías. Y en su rostro bañado en lágrimas, percibí una extraña calma. El jefe, Ramón, entró, seguido de sus 2 hombres. Me miró a mí y luego a Sofía con una sonrisa burlona. Vaya, las señoritas ya se han despertado. Tened un poco de paciencia. Vuestro maridito y hermanito adoptivo vendrán a rescataros pronto. En ese momento, estuve completamente segura. Esto era una farsa, una obra de teatro meticulosamente montada contra mí. Sofía no era una víctima, era una cómplice, el cebo. La habían secuestrado a ella también para crear una escena falsa, para que nadie sospechara que era una conspiración. Mi corazón se heló. No solo querían que me fuera, querían que desapareciera para siempre. Permanecí en silencio. No grité ni supliqué. Sabía que sería inútil. Solo observé, escuché, intentando recopilar cada dato. Tenía que mantener la calma, porque sabía que nadie vendría a rescatarme. La única persona que podía salvarme en ese momento era yo misma. Ramón sacó un teléfono viejo, marcó un número y activó el altavoz. El almacén quedó en un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Tras unos tonos, una voz familiar y dolorosa respondió: «Diga». La voz de Javier sonaba cansada. «Hola, teniente Javier», rió Ramón con crueldad. «Seguro que no has olvidado mi voz, ¿verdad? La deuda que tu unidad contrajo con mis hombres en el puerto la última vez. Hoy ha llegado el momento de saldarla, con intereses». Hubo un silencio al otro lado, y luego la voz de Javier se volvió tensa y dura. «Ramón, ¿eres tú? ¿Qué quieres?» «¿Qué quiero?», rió Ramón a carcajadas. «No quiero dinero, ni mercancía. Quiero que pruebes lo que se siente al perder a tus seres más queridos. Tu mujer y tu hermanita adoptiva están aquí conmigo». Oí la respiración agitada de Javier a través del teléfono. Debía estar aterrorizado. Sofía, en la silla de enfrente, empezó a llorar aún más fuerte. «Javier, sálvame. Tengo mucho miedo». «Cállate la boca», le gritó uno de los secuaces, pero la bofetada que le dio fue tan suave como una caricia. Su actuación era perfecta. Ramón acercó el teléfono a su boca, su voz se tornó malévola. «¿Lo oyes, teniente? Por un lado, tu mujer, con la que has compartido cama tantos años. Por otro, tu hermanita adoptiva, la hermana del compañero que murió por ti. Te daré una opción humanitaria. Solo puedes salvar a una. Elige, teniente, tu mujer o tu hermanita». El silencio que siguió fue asfixiante. Sabía que este era el veredicto final para nuestro matrimonio. Aunque ya no albergaba ninguna esperanza, una pequeña parte de mi corazón todavía se aferraba a un hilo de fe estúpida. La idea de que quizás recordaría nuestros años juntos, que quizás en este momento de vida o muerte, me elegiría a mí. A través del altavoz, oí a Javier soltar un suspiro, un aliento pesado y lleno de tormento. Pude imaginar su rostro en ese momento, sin duda lleno de dolor y dilema. El tiempo pareció detenerse, y entonces oí su voz, temblorosa pero clara, cada palabra un martillazo final que destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Yo, elijo salvar a Sofía. Mi mundo se derrumbó. No fue una sorpresa, ni un shock, sino una amarga confirmación de todo lo que había soportado. La había elegido a ella. Había elegido la deuda de gratitud, a esa chica desvalida, y una vez más, me había desechado sin dudarlo. Sofía dejó de llorar. Me miró y por un breve instante vi una sonrisa de triunfo oculta tras sus lágrimas. Ramón, al otro lado de la línea, también estalló en carcajadas. «Ja. Muy bien. Un verdadero soldado noble, siempre dispuesto a sacrificar a su mujer por los demás. Escúchame bien. Le voy a dar una bala a tu mujercita.
como recompensa por tu nobleza. A tu hermanita la soltaré en el puerto. Ya no oía nada más. Mis oídos zumbaban. Bajé la cabeza, dejando que mi pelo ocultara mi rostro. No lloré. Solo esbocé una sonrisa amarga y burlona. Tras esa fatídica llamada, nos ataron y nos arrojaron a una pequeña barca de pesca que zarpó mar adentro. El viento me golpeaba la cara con su sabor salado. Sabía que me llevaban a algún lugar para eliminarme, para que la amenaza de Ramona Javier se hiciera realidad. Sofía seguía acurrucada en un rincón, manteniendo su papel de víctima. Pero ya no me importaba. Mi mente estaba extrañamente lúcida. La elección de Javier había cortado el último y frágil hilo de afecto que me unía a él. Ya no había dolor ni resentimiento, solo una voluntad inquebrantable. Sobrevivir. No podía morir de una forma tan absurda. No podía dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. Observé en silencio cómo la barca bordeaba un acantilado escarpado. A lo lejos, oí las sirenas de la armada, cada vez más cerca. Javier debía haber alertado a su unidad. Ellos también se dieron cuenta. Sus rostros se tensaron. Ramón ordenó al piloto que acelerara para despistarlos. Era mi oportunidad. Mientras estaban distraídos mirando hacia atrás, me moví discretamente, rozando la cuerda de mis manos contra un trozo de metal afilado en el borde de la barca. La cuerda vieja y el descuido con que me habían atado jugaron a mi favor. Poco a poco, sentí que el nudo se aflojaba. El metal me cortaba la muñeca, pero no me importó. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Empezaron a entrar en pánico. Ramón sacó una pistola y me apuntó. «Quieta, o os mato a las dos ahora mismo». Justo en ese momento, sentí que la cuerda de mis manos se soltaba. No lo dudé ni un segundo. Mientras Ramón estaba pendiente de las patrulleras que se acercaban, me abalancé sobre él con todas mis fuerzas, desequilibrándolo. Sorprendido, la pistola se desvió. Un disparo resonó, ensordecedor. Sentí un dolor agudo en el hombro, pero supe que solo era un rasguño. Sin dudarlo, salté por la borda, al agua helada del mar. El shock del agua fría me envolvió, pero también me mantuvo despierta. Oí los gritos y las maldiciones desde la barca y el rugido de las patrulleras que se acercaban. No miré atrás. Nadé con todas mis fuerzas, alejándome de la barca, sumergiéndome para evitar posibles disparos. El hombro me ardía, mis pulmones estaban a punto de estallar, pero seguí nadando. Nadé hacia el acantilado, hacia la vida. El agua salada me llenaba la boca, pero sentí que era un agua bendita que limpiaba todos los recuerdos dolorosos, todas las amargas traiciones. Cuando salí a la superficie, la barca de los secuestradores ya estaba rodeada. No oía nada más que el romper de las olas contra las rocas y los fuertes latidos de mi corazón. Mis fuerzas se agotaban, la herida del hombro dolía cada vez más, y el agua helada me robaba el último calor. Me aferré a una roca, mi mente nublada, la conciencia desvaneciéndose. Justo cuando pensaba que iba a rendirme, que había escapado de mis captores solo para morir sola en el mar, oí el chapoteo de unos remos y una voz suave. «Oiga, señorita, ¿se encuentra bien?» A duras penas abrí los ojos. A través del agua salada, vi una pequeña barca de pesca acercándose. En ella, un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol, y una mujer de rostro bondadoso me miraban con preocupación. Eran pescadores locales. No tuve fuerzas para responder, solo asentí débilmente antes de desmayarme. Cuando volví en mí, estaba en una cama cálida, en una casa pequeña y humilde pero limpia, con olor a mar y a hierbas medicinales. La mujer de antes estaba a mi lado, limpiando con cuidado la herida de mi hombro. Al verme despierta, sonrió amablemente. «Ya has despertado, hija. Nos diste un buen susto. Te encontramos a la deriva, cubierta de sangre, pensábamos que». Dejó la frase en el aire. «Gracias. Gracias por salvarme», susurré, con la garganta seca. El hombre entró con un cuenco de sopa de pescado caliente. «Come algo para reponerte». «Hija, ¿qué te ha pasado para acabar así?» Miré sus rostros sencillos y honestos, y una idea cruzó mi mente. No podía decirles la verdad. Si sabían que era la esposa de un oficial de la Armada, avisarían a la base y me vería arrastrada de nuevo a ese mundo del que acababa de escapar arriesgando mi vida. Tenía que romper con el pasado por completo. Me incorporé, fingiendo confusión y pánico. Yo. No recuerdo nada. Solo recuerdo estar en un barco. Luego un disparo. Y caí al mar. No sé quién soy ni dónde vivo. La farsa de la amnesia era quizás la mejor y única salida. El matrimonio de pescadores se miró con compasión. Me creyeron. No hicieron más preguntas y me cuidaron con esmero. La mujer se llamaba María y el hombre, Antonio. No tenían hijos y vivían de la pesca.
Mi llegada pareció traer una pequeña alegría a su hogar silencioso. Los días siguientes fueron una vida completamente nueva. Ya no era Isabella, la bailarina, la esposa de un oficial. Era solo una chica a la que Antonio y María habían acogido, recuperándome de un trauma terrible. La herida del hombro sanó, pero la del corazón necesitaba más tiempo. Cada noche, las pesadillas me despertaban. Javier eligiendo a Sofía, el disparo, el mar helado. Pero la paz del pueblo pesquero y la calidez sincera de Antonio y María me fueron curando. Aprendí a remendar redes, a secar pescado, a cocinar guisos con sabor a mar. Escuchaba las olas cada día, ya no como un sonido de melancolía, sino como la banda sonora de la vida. Me di cuenta de que la felicidad, a veces, es muy simple. No está en los grandes juramentos, sino en un cuenco de sopa caliente cuando estás enferma. En una sonrisa amable y sin cálculos. El tiempo pasó. 3 años. Suficiente para que una herida física sane y una del corazón cicatrice. Ya no era la chica amnésica que vivía en el pueblo pesquero. Después de un año de recuperación, me despedí de Antonio y María, a quienes consideraba mis padres, para empezar una nueva vida, prometiendo visitarlos a menudo. Y cumplí mi promesa. Me mudé a una ciudad costera no muy lejana, Málaga. Con mi talento para la danza no me fue difícil abrirme camino. Adopté un nuevo nombre artístico, Luz, un nombre que evocaba la paz que tanto anhelaba. Abrí una pequeña escuela de danza. Al principio, con pocos alumnos, pero poco a poco, mi reputación creció. No solo enseñaba, sino que también creaba mis propias coreografías, impregnadas del aliento del mar, de la vida de los pescadores con los que había convivido. Mis obras tenían una vitalidad feroz, tiernas y salvajes a la vez, como yo misma. El público las adoraba, y me convertí en una coreógrafa de renombre. Mi vida ahora era tranquila y autónoma. Tenía un trabajo que amaba, alumnos maravillosos y nuevos amigos sinceros. Me compré un pequeño apartamento con vistas al mar. Cada mañana salía al balcón a respirar el aire fresco y ver el amanecer. Las pesadillas habían desaparecido. El pasado parecía haberse retirado a un rincón lejano de mi memoria. Pensé que viviría así el resto de mi vida, en paz. No volví a pensar en el amor o el matrimonio. Mi corazón, roto una vez, parecía haberse endurecido. Estaba contenta con mi soledad. Pero la vida a veces tiene giros inesperados. Un día recibí una invitación especial. Provenía de un importante cuartel general de la Armada. Querían invitarme a mí y a mi compañía a actuar para los soldados en una gran celebración. Mi corazón dio un vuelco al leer la carta. Armada. Esa palabra fue como una llave que abrió la caja de recuerdos que tanto me había esforzado en sellar. Dudé. No quería volver, no quería enfrentarme a nada que me recordara el pasado. Pero al ver la ilusión en los ojos de mis alumnas, no pude negarme. Era una gran oportunidad para ellas. Me dije a mí misma, han pasado 3 años. Todo habrá cambiado. Aquella isla y esta base están muy lejos la una de la otra. La posibilidad de reencontrarme con él es casi nula. Además, ya no soy la Isabella de antes. Ahora soy Luz, una persona completamente diferente, fuerte e independiente. No tengo nada que temer. Y así, acepté. No sabía que esa decisión me arrastraría de nuevo al torbellino del destino, obligándome a enfrentar el pasado que tanto había intentado enterrar. Mientras tanto, del otro lado, tras años de separación, Javier por fin supo lo que realmente importaba. Después del disparo y del salto de Isabella al mar, la operación de la Armada concluyó rápidamente. Ramón y sus secuaces fueron capturados. Sofía, la desvalida hermanita adoptiva, fue rescatada sana y salva. Pero Isabella, mi esposa, había desaparecido. Los días que siguieron fueron los más largos y oscuros de mi vida. Movilicé todas las fuerzas posibles peinando una vasta zona del mar en su busca. Barcos de rescate, buzos, incluso pescadores locales, todos colaboraron. Pero el inmenso y silencioso océano se había tragado a mi esposa sin dejar rastro. Pasaron 3 días, una semana, un mes. La esperanza se desvaneció, dejando solo un dolor y un remordimiento desgarradores. La había perdido. La había empujado yo mismo a la muerte. Mis palabras por teléfono, elijo salvar a Sofía, se repetían en mi cabeza como una maldición. ¿Cómo pude decir algo tan cruel? ¿La deuda de gratitud con mi compañero caído? Sí, era pesada, pero ¿era más pesada que el amor y los años de matrimonio? Fui un ciego. Mi indulgencia, mi encubrimiento, habían creado indirectamente esta tragedia. Había destruido mi propia felicidad con mis propias manos. En cuanto a Sofía, después de ser rescatada, se quedó a mi lado.
interpretando a la perfección su papel de hermana frágil que necesitaba protección. Me consolaba, me cuidaba y, de vez en cuando, mencionaba con delicadeza a la pobre Isabella. Pero yo ya no tenía cabeza para ella. El dolor de haber perdido a Isabella lo consumía todo. La verdad salió a la luz unos meses después. Una noche, borracho, grité en mi delirio que me arrepentía, que le había fallado a Isabella. Sofía, creyendo que estaba demasiado ebrio para enterarme de nada, me susurró al oído: «No te atormentes más, Javier. Es mejor que ella se haya ido. No te merecía. A partir de ahora me tienes a mí para cuidarte». Esas palabras, junto a una sonrisa que no pudo ocultar a tiempo, me devolvieron la sobriedad de golpe. Una sospecha terrible se apoderó de mí. Empecé a atar cabos. La llegada de Sofía, sus provocaciones, el extraño secuestro, todo encajaba de forma demasiado perfecta. Investigué en secreto, y la verdad que descubrí me repugnó. El secuestro había sido una farsa orquestada por Sofía y Ramón. Su objetivo era eliminarme a mí para que Sofía pudiera quedarse a mi lado legítimamente. Le había prometido a Ramón una gran suma de dinero. Ni siquiera estaba embarazada. Todo fue una mentira descarada para separarnos. La confronté con pruebas irrefutables. Ya no pudo seguir actuando. Lo confesó todo entre lágrimas y súplicas. Pero para mí, sus lágrimas solo aumentaban mi asco. No la entregué a la justicia, quizás por un último vestigio de respeto a mi compañero caído. Simplemente la envié de vuelta a su pueblo, corté todo contacto y le di una suma de dinero, zanjando así esa maldita deuda de gratitud. Desde entonces viví en soledad y remordimiento. Me sumergí en el trabajo como un loco, aceptando las misiones más peligrosas solo para olvidar la imagen de Isabella, para olvidar mi imperdonable error. Me ascendieron, me convertí en un comandante respetado. Pero nadie sabía que cada noche soñaba con Isabella, que me miraba con decepción antes de desaparecer en el mar. Ese dolor me acompañaría el resto de mi vida. La noche de la celebración fue solemne. El gran escenario del cuartel estaba espléndidamente decorado, y miles de soldados se sentaban en orden, sus rostros expectantes. Yo estaba en primera fila con los demás mandos. Como era costumbre, tenía que dar un breve discurso, pero mi mente estaba en otra parte. Para mí, estos eventos artísticos eran una tortura. Cada vez que miraba al escenario, a las bailarinas moviéndose bajo las luces, no podía evitar pensar en Isabella. Ella también era una artista. Si no fuera por aquella tragedia, quizás ahora sería ella la que brillaría allí arriba, y yo estaría abajo, observando con orgullo a mi mujer. Un aplauso interrumpió mis pensamientos. El presentador anunció: «Y ahora, la actuación más esperada. Una pieza de danza contemporánea titulada Olas y Rocas, coreografiada y protagonizada por la talentosa Luz. Luz. Un nombre extraño». Me recosté en mi asiento, resignado a ver otro número de danza. Las luces se apagaron y un único foco iluminó el centro del escenario. Apareció una mujer con un vestido de seda azul mar. La música comenzó, a veces suave como el murmullo de las olas, a veces intensa como una tormenta. La bailarina empezó a moverse. Sus movimientos eran fluidos, etéreos, pero contenían una fuerza interior extraordinaria. Bailaba como si contara una historia, la de una pequeña roca resistiendo el embate de las olas. A veces parecía a punto de ser engullida, pero siempre resurgía, más fuerte, más sólida. Mientras la observaba, mi corazón comenzó a latir con una fuerza inusual. Esa silueta, esos movimientos, eran tan familiares. La forma en que echaba el pelo hacia atrás, la manera en que extendía el brazo, todo me recordaba a Isabella. Me erguí en mi asiento, sin apartar la vista del escenario, tratando de ver su rostro con claridad. Pero las luces eran demasiado brillantes y el maquillaje, intenso, no podía distinguirla. Solo sentía una familiaridad que me encogía el alma, una sensación que no había experimentado en 3 años. Me reí de mí mismo. Seguramente, de tanto extrañarla, veía su imagen en todas partes. La pieza terminó con un aplauso atronador. La bailarina se inclinó ante el público. Justo en el momento en que levantó la cabeza, las luces del escenario la iluminaron de lleno. En ese instante, mi mundo se detuvo. A pesar del maquillaje, a pesar del paso de los años, reconocí esos ojos, esa nariz, esos labios. Era inconfundible. Era Isabella, mi esposa. Sentí como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo. La sangre se me heló en las venas. Me quedé atónito, sin poder creer lo que veía. Estaba viva. Mi Isabella estaba viva. Estaba allí, en carne y hueso, sobre el escenario. Una oleada de emociones me arrolló: alegría, shock, incredulidad
y un dolor abrumador. Estaba viva. Entonces, ¿por qué en 3 años nunca se había puesto en contacto conmigo? ¿Por qué me había dejado vivir en el tormento y la culpa? Miles de preguntas se agolpaban en mi cabeza. Los aplausos seguían, pero yo ya no oía nada. Mis ojos solo veían la figura en el escenario. Ella sonrió, una sonrisa profesional pero tan distante. Luego, se dio la vuelta y desapareció entre bastidores. Sin dudarlo, me levanté de un salto. Ignorando las miradas de asombro a mi alrededor, corrí hacia el backstage. Tenía que verla, tenía que pedirle explicaciones. Aunque fuera un sueño, tenía que tocar ese sueño una vez más. Detrás del telón, el mundo era completamente diferente. La calma solemne de la sala fue reemplazada por un ajetreo febril. Intenté caminar rápido, abriéndome paso entre la gente, deseando llegar a mi camerino, quitarme la máscara del escenario y las emociones turbulentas que me embargaban. Lo había visto desde el principio del baile. Cuando las luces iluminaron al público, vi esa figura familiar, su estatura, sus hombros anchos en los que una vez me apoyé. El tiempo había sido amable con él, solo le había añadido un aire de madurez. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron a través de las luces, supe que la tormenta en mi alma, que creía calmada, en realidad seguía latente. Estaba a punto de llegar a la puerta de mi camerino. Solo un paso más y estaría a salvo. Pero una mano fuerte y familiar me agarró de la muñeca, deteniéndome en seco. Una corriente eléctrica conocida recorrió mi espalda. Contuve la respiración. A pesar de 3 años sin sentirlo, reconocí el calor y la fuerza de esa mano. Isabella, su voz, grave y temblorosa, sonó junto a mi oído. Era Javier. No me giré. Intenté soltarme, pero fue inútil. Su mano me sujetaba como un grillete, como si temiera que, si aflojaba, me desvanecería. Se confunde de persona, dije, mi voz fría y distante, una voz que había ensayado durante 3 años. Por favor, suélteme. No puedo confundirme, gruñó él, con desesperación y rabia. Esta figura, este pelo, incluso esa pequeña cicatriz detrás de tu cuello. Isabella, eres tú. Estás viva. Me giró para que lo enfrentara. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de emociones complejas que no pude descifrar. Alegría, asombro y un profundo dolor. Estábamos de pie, frente a frente, en medio del pasillo, atrayendo miradas curiosas. Lo miré directamente a los ojos, manteniendo la calma. La antigua yo habría llorado, le habría golpeado el pecho exigiéndole respuestas. Pero la yo de ahora, no. El dolor me había enseñado a ocultar mis emociones tras una máscara de frialdad. No soy Isabella, repetí, clara y firme. Isabella murió. Murió hace 3 años, en el mar, en una noche de tormenta. Yo soy Luz. Dicho esto, tiré de mi brazo con todas mis fuerzas, liberándome. Mi muñeca quedó marcada en rojo. No me importó. Me di la vuelta, entré en el camerino y cerré la puerta de un portazo, echando el cerrojo. Me apoyé en la puerta, sintiéndome vacía de fuerzas, y me deslicé hasta el suelo. A través de la madera, oí cómo gritaba mi nombre con desesperación, cómo intervenía el personal de seguridad. Luego, silencio. Me quedé allí en el frío camerino, abrazándome a mí misma. Isabella estaba muerta. Luz estaba viva. Pero, ¿por qué al volver a verlo, el corazón de piedra de Luz dolía tanto? Esa noche no pude dormir. Las palabras y la imagen de Javier me atormentaban. Tuve que recurrir a toda la razón y la fuerza que había cultivado durante 3 años para no derrumbarme. A la mañana siguiente, actué con normalidad. Desayuné con la compañía y me preparé para el último ensayo antes de irnos. Esperaba que el encuentro de anoche fuera solo una pesadilla y que no volviera a buscarme. Pero me equivocaba. Cuando volvía del ensayo al alojamiento de invitados del cuartel, lo vi. Javier me esperaba bajo un flamboyán, todavía con su impecable uniforme. Parecía agotado, con ojeras. Seguramente él tampoco había dormido. Al verme se acercó y me cortó el paso. Esta vez no me tocó, mantuvo una distancia prudente. Isabella. Tenemos que hablar, dijo con voz ronca. Lo miré, sintiendo un cansancio infinito. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, apártese. Sí que lo tenemos, insistió, acercándose un paso, su voz suplicante. Sé que me odias, sé que me equivoqué. Pero Isabella, ¿por qué? ¿Por qué si estabas viva nunca me contactaste? ¿Por qué me dejaste vivir en el tormento y la culpa durante 3 años? ¿Sabes cuánto he sufrido? Su pregunta fue la chispa que encendió la ira que tanto había reprimido. ¿Sufrimiento? ¿Él se atrevía a hablar de sufrimiento? Levanté la vista, mirándolo a los ojos, una sonrisa helada en mis labios. ¿Me preguntas por qué no volví?
Qué buena pregunta, mi voz era tranquila pero afilada como un cuchillo. Entonces, déjame preguntarte yo a ti, Javier. ¿Volver para qué? ¿Para vivir en una casa donde mi marido está dispuesto a encerrarme fuera en medio de un temporal de fuerza 8? ¿O volver para que me aten de nuevo en una barca y escuchar a mi marido por teléfono elegir salvar a otra mujer en lugar de a su esposa? Javier palideció. Retrocedió un paso como si hubiera recibido un golpe invisible. Tartamudeó. Isabella. Yo. No le di la oportunidad de hablar. Las emociones reprimidas brotaron. La antigua yo, esa chica ingenua que creía en el amor y el sacrificio, murió en el mar esa noche. ¿Lo entiendes? Tú la mataste. La que está viva ahora es Luz, una mujer sin marido, sin deudas de gratitud y sin pasado. Lo siento, susurró Javier. Sus anchos hombros se hundieron. Parecía patético. Tú lo siento, no puedo aceptarlo, dije, agotada. El pasado. Pasado está. Ahora somos dos extraños que se han cruzado. Por favor, no molestes más mi vida. Lo rodeé y caminé rápidamente hacia el edificio. No quería seguir con esa conversación. Tenía que irme de allí, cuanto antes. Subí a toda prisa las escaleras hacia el segundo piso. Solo quería llegar a mi habitación y encerrarme. Pero justo cuando puse el pie en el primer escalón, la voz desesperada de Javier volvió a sonar detrás de mí. Isabella, espera, no te vayas. Me estaba siguiendo. No me giré, solo aceleré el paso. No quería oír nada más de él. Ya era suficiente. Por favor, dame una oportunidad para compensarte. Javier ya estaba justo detrás de mí. Extendió la mano para agarrarme de nuevo. Suéltame, grité. Por reflejo me zafé y me giré para apartarlo, pero olvidé que estaba en las escaleras. El giro brusco y fuerte me hizo perder el equilibrio. Mi tacón resbaló en el borde liso del escalón. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¡Ah! Grité. Luego caí hacia atrás. Todo sucedió demasiado rápido. Sentí un dolor agudo en el tobillo, seguido del fuerte impacto de mi espalda y mi cabeza contra los duros escalones. El dolor fue tan intenso que me quedé sin aliento. Y luego, mi conciencia se desvaneció en la oscuridad. En mi semi-inconsciencia, sentí unos brazos fuertes y cálidos que me levantaban. Oí que me llamaban, con pánico y miedo. Isabella, Isabella, despierta, no me asustes. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban. Solo vi vagamente el rostro de Javier, pálido y angustiado, muy cerca del mío. Me llevaba en brazos, corriendo. Pasos apresurados, el viento silbando, el dolor punzante en el tobillo. Me desmayé de nuevo. Cuando desperté estaba en una habitación blanca con un fuerte olor a desinfectante. Un hospital. Mi tobillo derecho estaba escayolado y elevado. Me dolía todo el cuerpo, pero lo peor había pasado. Me moví ligeramente, y la persona que dormitaba junto a mi cama se despertó de un salto. Era Javier. Estaba demacrado, con barba de un día, y el uniforme arrugado. Al verme despierta, se levantó de un salto, su rostro una mezcla de alegría y culpa. ¿Ya estás despierta? ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele algo más? Preguntó atropelladamente. Lo miré. Luego miré mi pierna escayolada y suspiré con cansancio. ¡Qué ironía! Intenté huir de él, y ahora un accidente me obligaba a quedarme, indefensa. Y la única persona a mi lado era él. Los días siguientes tuve que quedarme en el hospital militar. El médico dijo que tenía una luxación de tobillo grave con esguince de ligamentos. Necesitaba inmovilización durante varias semanas. La noticia fue un jarro de agua fría. Mi agenda de actuaciones se canceló y me quedé atrapada. Lo más incómodo era la presencia de Javier. Prácticamente acampó en el hospital. Durante el día, resolvía sus asuntos por teléfono en el pasillo. Por la noche, dormía en una esterilla en el suelo, junto a mi cama. Mis protestas y rechazos fueron inútiles. Él solo escuchaba en silencio y seguía haciendo lo que consideraba necesario. Me cuidaba con torpeza, pero con un esmero infinito. Un comandante de alto rango, acostumbrado a dar órdenes a cientos de hombres. Ahora se peleaba para pelar una manzana o exprimir un zumo de naranja. Me traía la sopa y soplaba pacientemente cada cucharada antes de dármela. Estos gestos, 3 años atrás, me habrían hecho feliz. Ahora solo me confundían. Ya no intentaba justificarse. Solo actuaba en silencio. A veces, cuando era demasiado fría con él, me miraba con una expresión de autorreproche y susurraba: «Es culpa mía. Todo es culpa mía». Esa frase, repetida con una sinceridad innegable, fue erosionando poco a poco la coraza de hielo que había construido alrededor de mi corazón. Empecé a observarlo más. Vi el cansancio profundo en sus ojos,
El arrepentimiento no solo en sus palabras, sino en cada pequeño acto. No estaba actuando. Un hombre tan orgulloso como Javier nunca se humillaría así si no fuera por un remordimiento genuino. Una noche me despertó un dolor punzante en la pierna. Gemí suavemente. Al instante, Javier se levantó del suelo. ¿Qué pasa? ¿Te duele? Llamo a la enfermera. No hace falta, dije, adormilada. Es solo una molestia, ya pasará. No dijo nada. Se sentó en el borde de la cama y empezó a masajearme suavemente la pantorrilla, evitando la zona lesionada. Sus movimientos eran delicados. ¿Mejor así?, preguntó en voz baja. No respondí, pero tampoco retiré la pierna. Bajo la tenue luz de la lamparilla, vi su rostro. Un rostro que una vez fue tan familiar, parecía más viejo que hace 3 años, con patas de gallo en las comisuras de los ojos. El aire marcial no ocultaba su cansancio y su profunda tristeza. ¿Por qué haces esto?, pregunté de repente. Javier detuvo sus manos y me miró, sus ojos profundos. Porque te lo debo, Isabella. Te debo una disculpa y te debo una vida entera. Los días siguientes, el silencio entre nosotros fue reemplazado por conversaciones esporádicas. Ya no lo rechazaba con dureza, y él dejó de repetir sus disculpas. Empezó a contarme sobre su vida durante esos 3 años. Sobre las noches de insomnio, los viajes de trabajo solo para huir de una casa vacía, la culpa que lo carcomía cada día. No intentó excusarse. Admitió su ceguera, su egoísmo y su cobardía al usar la responsabilidad como escudo para herirme. Me contó que, tras mi desaparición, investigó y descubrió toda la farsa de Sofía. Esa verdad destrozó la imagen de la hermana desvalida que siempre había protegido y le hizo darse cuenta de lo estúpido que había sido. Una noche, llovía a cántaros. Javier estaba a mi lado, pelando una naranja. De repente, dejó de hacerlo y me miró, con la voz quebrada por la emoción. Isabella, ¿sabes? El día que me informaron de que habían encontrado un cuerpo a la deriva, mi corazón se detuvo. Corrí hacia allí como un loco, solo para sentir un alivio inmenso al ver que no eras tú. Pero después de ese alivio vino una desesperación aún mayor. Pensé que te habías desvanecido en el mar para siempre. Bajó la cabeza, sus anchos hombros temblaban. Por primera vez vi llorar a ese hombre fuerte, lágrimas tardías rodando por sus mejillas curtidas. Pensé en ir a buscarte, en ir contigo. Fui a ese acantilado muchas veces. El lugar donde murió Mateo, el lugar donde te empujé a la muerte. Pensé que solo la muerte podría lavar mi culpa. Me quedé helada. Nunca imaginé que hubiera tenido esos pensamientos. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, mi voz temblando. Javier levantó la vista, sus ojos rojos fijos en los míos. Porque tuve miedo. Miedo de que si moría, ya no quedaría nadie en el mundo para recordarte. Nadie para guardar tus recuerdos. Nadie para sentirse culpable por ti. Me dije que tenía que vivir. Vivir para atormentarme. Para pagar mi deuda y para recordarte. Era el castigo que merecía. Respiró hondo y me miró directamente. Y entonces, el destino me permitió volver a verte, Isabella. Esta es quizás la última oportunidad que tendré. Sí, si pudiera elegir de nuevo, en esa barca, en esa llamada. Nunca, nunca te soltaría. Su confesión tardía, bajo la lluvia, tocó lo más profundo de mi corazón. El muro de hielo que había construido durante 3 años comenzó a derretirse, revelando heridas que todavía dolían. No dije nada. Solo me giré para que no viera mis lágrimas. Después de esa noche, nuestra relación cambió sutilmente. Empezamos a hablar más, no del pasado doloroso, sino de cosas triviales. Él de su trabajo, yo del mío. El ambiente se relajó, como 2 viejos amigos que se reencuentran. Pero en el fondo, ambos sabíamos que lo que se rompe no puede volver a ser igual. Mis heridas seguían ahí, y su error era un hecho innegable. Todavía no sabía qué hacer, solo sabía que ya no lo odiaba. El día que me quitaron la escayola fue el día que me dieron el alta. Javier se encargó de todo. Me ayudó a subir al coche. Con cuidado. Dijo que me llevaría al alojamiento para recoger mis cosas. Mi compañía de danza ya se había ido. Cuando el vehículo militar salió del hospital, sentí un gran alivio. Por fin podía irme. Pero nuestra breve paz se rompió cuando una figura se lanzó delante del coche. Javier frenó en seco. Mi corazón dio un vuelco. A través del parabrisas, vi un rostro familiar hasta la obsesión. Era Sofía. En 3 años había cambiado mucho. Ya no tenía ese aire de inocencia desvalida, sino una apariencia vivida y algo demacrada.
Llevaba un vestido viejo y un maquillaje cargado que no ocultaba sus ojeras. No parecía feliz. Golpeó el capó del coche, gritando: «Javier, para, tengo que hablar contigo». Javier frunció el ceño, su rostro se endureció. No bajó del coche, solo abrió un poco la ventanilla, su voz fría: «No tenemos nada de qué hablar. Apártate o tendré que usar la fuerza». «No, no me aparto», lloró ella. «Sé que me equivoqué, por favor, perdóname. Estos 3 años han sido un infierno para mí. Ese hombre me trataba fatal. Sé que tú eres el único que ha sido bueno conmigo». «Javier, ¿podemos empezar de nuevo?». Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de satisfacción al verla pagar por sus actos y un poco de lástima. Al final, ella también fue una víctima de sus propias intrigas. La cara de Javier era de hielo. «Vete, Sofía. Lo nuestro terminó hace 3 años. No te humilles más». Arrancó, intentando esquivarla, pero ella, como una loca, se interpuso con los brazos abiertos. Entonces su mirada me vio en el asiento del copiloto. La súplica en su rostro se transformó en odio puro. «Es ella. Es por su culpa, ¿verdad?», gritó, señalándome. «Zorra, ¿no te moriste en el mar? ¿Por qué has vuelto para destruir mi felicidad?». La pesadilla que creía superada volvió, vívida y brutal. El pasado regresó, crudo y doloroso. Javier, al ver mi palidez, no dijo nada más. Aceleró, la esquivó y se alejó, dejando atrás sus gritos de odio. Durante el trayecto de vuelta, nadie dijo una palabra. El aire en el coche volvió a ser asfixiante. Sabía que Javier se sentía culpable, y yo me vi arrastrada de nuevo a la cruda realidad de que mis heridas no habían sanado del todo. Javier me ayudó a recoger mi equipaje en silencio. Cuando todo estuvo en el coche, habló, su voz llena de remordimiento. «Isabella, lo siento. No esperaba que apareciera». «No es tu culpa», respondí, mi voz volviendo a su frialdad habitual. «Solo me he dado cuenta de que hay cosas que no se olvidan tan fácilmente. Gracias por cuidarme estos días. Ahora, por favor, llévame a la estación marítima». Javier me miró con dolor, pero no insistió. Entendió que la aparición de Sofía lo había arruinado todo. Arrancó el coche en silencio, pero al llegar a la puerta del complejo, nos encontramos con una escena caótica. Sofía estaba sentada en el suelo, llorando a gritos, rodeada de curiosos. Tenía un corte en la muñeca, del que emanaba sangre. «Dios mío, ¿qué ha hecho?», me quedé horrorizada. Al ver nuestro coche, Sofía gritó aún más fuerte. «Javier, no me dejes. Sé que me equivoqué, pero te quiero de verdad. Sin ti no puedo vivir». Estaba montando un espectáculo de suicidio por amor, un drama barato pero efectivo para ganarse la compasión y el juicio de la gente. Empezaron a murmurar, señalándonos. Alguien reconoció a Javier como comandante. El rumor de un oficial de alto rango abandonando a su amante empezó a correr. Javier, furioso, iba a bajar del coche, pero lo detuve. «Espera, no bajes. Te está provocando». Observé su herida. El corte era superficial, solo para sangrar un poco. No ponía en peligro su vida. Era una estrategia calculada. Quería destruir el honor de Javier y arrastrarme a mí con él. «¿Y qué hacemos?», preguntó Javier impotente. Respiré hondo. «Quédate en el coche. Llamaré a una ambulancia y al mando de tu unidad. Que ellos lo resuelvan según el protocolo. Cuanto más reaccionemos, más le haremos el juego». Llamé por teléfono. La ambulancia y varios oficiales llegaron rápidamente, dispersando a los curiosos. Sofía fue atendida. Tal como predije, la herida era leve. Pero su teatro había tenido éxito. Un oficial superior, de aspecto severo, se acercó a nuestro coche. «Comandante Javier, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué esta mujer está montando un escándalo en la puerta de la base, gritando su nombre?». Antes de que Javier pudiera responder, Sofía, ya atendida, se acercó, todavía llorando. «Señor, tiene que hacer justicia. Javier y esa mujer me han abandonado. Ya no quiero vivir». El oficial frunció el ceño, su rostro se ensombreció. Miró a Javier esperando una explicación. Sabía que este era el momento decisivo. La reacción de Javier lo determinaría todo. Si dudaba, si se mostraba indeciso por la vieja deuda de gratitud, todo mi esfuerzo habría sido en vano. Contuve la respiración. Javier respiró hondo, salió del coche y se cuadró ante el oficial y Sofía. Su rostro ya no mostraba confusión, sino una determinación que nunca antes había visto. Miró a Sofía, su voz fría y firme resonó en el silencio. «Señorita Sofía, le exijo que detenga esta farsa. Lo nuestro terminó hace 3 años. Usted y yo no tenemos ninguna relación». Luego se dirigió al oficial. «Mi comandante, le presento a la señorita Luz, una artista invitada. La otra mujer es la señorita Sofía,
hermana de un compañero mío caído en combate. Hace 3 años, ella, en connivencia con unos delincuentes, organizó un falso secuestro para perjudicar a la que entonces era mi esposa. La aquí presente señorita Luz. El expediente del caso aún se conserva en la unidad. Tanto Sofía como yo nos quedamos atónitas. Javier, sin dudarlo, había expuesto todo el oscuro pasado ante su superior. Continuó, su voz firme. El acto de hoy de la señorita Sofía constituye un delito de calumnias y alteración del orden público, afectando gravemente al honor de un militar y al prestigio de esta unidad. Solicito que se proceda contra ella con todo el rigor de la ley y el reglamento militar. Por mi parte, asumo toda la responsabilidad por cualquier error que haya podido cometer en el pasado. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia mí. No volvió a mirar a Sofía. Me abrió la puerta del coche y me dijo con dulzura: «¿Estás cansada? Vámonos». Su determinación y su confianza absoluta en ese momento era lo que había estado esperando durante años. Ya no era el hombre ciego de antes. Había cambiado de verdad. En ese instante, la última duda en mi corazón se disipó por completo. Lo miré y asentí levemente. El coche se detuvo frente al alojamiento. Javier apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió. El silencio en el pequeño habitáculo era más pesado que los gritos de Sofía. La obra había terminado, pero sus secuelas persistían entre nosotros. «Isabella, comenzó él, sin saber cómo continuar. «Quiero descansar un poco», lo interrumpí suavemente. «Estoy cansada». Él asintió. Bajó del coche, me abrió la puerta y subió mi equipaje a la habitación en silencio. La sencilla habitación parecía demasiado pequeña para nuestro silencio. Dejó la maleta en un rincón, indeciso. Respiré hondo. Era hora de enfrentar lo último y más importante. Abrí mi bolso. De un pequeño compartimento saqué un papel doblado, amarillento por el tiempo. Lo desdoblé con cuidado. Eran los papeles del divorcio que había escrito en aquella noche de tormenta. Mi firma seguía allí, un testigo mudo de mi dolor y mi decisión de aquel día. Durante 3 años lo había llevado conmigo. Al principio, como un recordatorio de la traición, un acicate para ser fuerte. Con el tiempo, se convirtió en parte de mi pasado, un recuerdo de mi renacimiento. Caminé hacia la pequeña mesa de madera y dejé el papel sobre ella. El susurro del papel sonó nítido en el silencio. Javier miró los papeles, su rostro contraído por un dolor inconfundible. «Han estado aquí durante 3 años, Javier», dije, mi voz extrañamente tranquila. Desde la noche en que me fui de aquella isla, pensé que nunca tendríamos la oportunidad de finalizarlo. Hice una pausa, pero creo que hoy es el momento. El pasado es tu pasado, tus errores, ya puedo enfrentarlos. Tu cambio también lo he visto, pero nuestro futuro, realmente no lo sé. Empujé suavemente los papeles hacia él. Ahora, la decisión es tuya. Firmes o no, respetaré tu decisión. Ya no soy la chica débil de hace 3 años. Puedo vivir bien, contigo o sin ti. Le había dado la decisión final, no como una prueba, sino como una verdadera liberación. Estaba preparada para cualquier resultado, porque mi paz ya no dependía de él. Estaba dentro de mí. Javier se quedó inmóvil, sus ojos fijos en los papeles. Esa delgada hoja parecía pesar 1 tonelada, aplastando sus hombros. Vi la lucha en sus ojos. Esperé en silencio. Después de un largo rato se sentó frente a mí. No cogió un bolígrafo. En su lugar extendió una mano temblorosa y tocó el borde del papel, como si tocara una herida abierta. 3 años, susurró, su voz rota. Durante 3 años he vivido con estos papeles invisibles en mi mente cada día. Pensé que nunca tendría la oportunidad de verlos de verdad, y era el castigo que merecía. Me miró, sus ojos rojos llenos de un profundo arrepentimiento. «Isabella, sé que cualquier cosa que diga ahora es inútil. El daño que te hice no se puede borrar con palabras. Te robé 3 años de tu vida, te causé un dolor irreparable. No tengo derecho a pedirte perdón, ni me atrevo a esperar que me des una oportunidad». Permanecí en silencio, dejándole hablar. Miró los papeles de nuevo, y de repente, sacó un mechero del bolsillo. Me sorprendió. Había dejado de fumar hacía mucho tiempo. Encendió la llama. Luego, lentamente, tomó los papeles del divorcio y acercó una esquina al fuego. El papel prendió rápidamente. La llama consumió las palabras, mi firma, convirtiéndolo todo en ceniza. Sostuvo el papel hasta que el fuego casi le quemó los dedos y lo dejó caer en un cenicero. Juntos, vimos cómo el pasado se convertía en polvo, hasta que solo quedó una fina voluta de humo. El dolor, la separación, todo pareció desvanecerse con él. La habitación se sintió extrañamente ligera. Cuando solo quedaron cenizas, Javier me miró. Sus ojos estaban claros, sin tormento,
Solo una tenue esperanza, dijo en voz baja, con una sinceridad conmovedora. El pasado se ha hecho cenizas. Nosotros. ¿Podemos empezar de nuevo, Isabella? Lo miré a los ojos, luego a las cenizas. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla. No una lágrima de dolor u odio, sino de liberación. La carga que había llevado durante 3 años, por fin, había desaparecido. Meses después, Javier y yo volvimos a la pequeña isla, el lugar donde todo empezó y casi terminó. Este viaje no era una huida ni un regreso, sino una confrontación. Necesitaba volver para cerrar el círculo yo misma. Javier lo entendió y caminó a mi lado en silencio. La isla era la misma, el murmullo de las olas, los pinos meciéndose al viento. Pero mis sentimientos habían cambiado. Ya no sentía que fuera una prisión. La angustia de antaño había sido reemplazada por una paz extraña. Paseamos por la zona de los pabellones. Nuestra antigua casa ahora estaba ocupada por una joven familia. Se oían risas de niños. Sonreí. El lugar que contuvo tantas lágrimas ahora albergaba una nueva felicidad. Llegamos al acantilado donde salté, donde elegí una nueva vida. Me senté en el borde, mirando el agua cristalina. Ya no sentía miedo. Javier se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Su silencio era un gesto de respeto hacia mi espacio, mis recuerdos y la libertad que tanto me costó ganar. El sol comenzó a salir, sus primeros rayos cálidos iluminando el mundo. Miré hacia el horizonte. El mar era inmenso, sin final a la vista, como la vida que tenía por delante. No sabía qué nos depararía el futuro. No sabía a dónde nos llevaría nuestra relación. Él había cambiado, había expiado sus errores. Pero mi corazón, después de tanto dolor, necesitaba tiempo. Decidimos darnos un espacio, sin ataduras ni promesas. Simplemente ser amigos que caminaban juntos por sus propios caminos, mirando de vez en cuando para ver si el otro seguía allí. Vi la silueta de Javier a lo lejos, en el sendero que bajaba a la playa. Estaba de pie mirándome en silencio. Me estaba dando espacio. Libertad. Sonreí, una sonrisa ligera y serena. La tormenta, por fin, había pasado. No la del cielo, sino la de mi corazón. El pasado estaba cerrado, el dolor, lavado. Ante mí se extendía el cielo, el mar, una nueva vida. Y esta vez, sería yo quien escribiría mi propia historia.